Vamos a empezar con el caso clínico, ¿vale? Aquí tenemos directamente ya al protagonista, es un varón de 67 años que consultó por un cuadro de astenia y debilidad de varios meses de evolución. Como antecedente, destacar que era hipertenso, con varios fármacos, tiene una cardiopatía hipertensiva asociada, tuvo una infección por el virus de hepatitis C que se trató y se curó con antivirales de acción directa en 2018 y ya en un informe en 2011 sí que constaba un episodio de creuglulinemia que bueno, solo tenemos el informe porque no fue en nuestro hospital, fue en otro, pero bueno, sí que parecía que en ese momento ya tuvo unas criolinas positivas, una carga de ARN del virus de la hepatitis C elevada y un brote de púrpura que se trató. Es verdad que desde ese primer episodio en 2018, perdón, en 2011 al 2018 se le pierde un poco la pista al paciente y ya en 2018 lo cogemos nosotros en Granada y es cuando se le trata y se le cura. No sabemos si previamente hizo algún tratamiento parcial o directamente no se trató. El caso es que a nosotros cuando nos viene pues consulta por un cuadro de astenia, debilidad generalizada de miembros inferiores, parestesias y también edematización de ambos miembros con disnea de mínimo esfuerzo y orina espumosa asociada. Y también peor de control de sus cifras tensionales de hasta 200 de sistólica. La exploración era anodina, excepto por esa hipertensión que tenía, pero bueno, el paciente tenía un buen estado general. Y luego a la ocultación sí que estaban muy marcados los crepitantes bilaterales hasta campos medios, edema en miembros inferiores, y luego llamaba la atención las lesiones maculares, puntiformes, de coloración rojo-violácea, bilaterales, sobre todo en partes más declives, que sí es verdad que no eran palpables, pero que sí asociaban un poquito de serosis, ¿vale? Ahí os dejo la imagen que con estas lesiones pues llevaba prácticamente las últimas 24 o 48 horas fue cuando le aparecieron y ya pues decidió consultar. Uy, aquí no, ahora. En cuanto a pruebas complementarias, llamaba la atención una creatinina de 1,5, siendo las previas normales, una LDH elevada y los marcadores cardíacos también elevados. Luego, el sistemático de orina fue patológico, con un sedimento activo con hematíes, leucocitos y proteína en orina. Se tipificó con una orina de 24 horas que efectivamente mostró una excreción de orina de 2 gramos en 24 horas con una excreción de albúmina de 1,5 y la proteína de Bence-Jones en orina fue negativa. La placa, pues era una placa congestiva con unos cilios muy marcados y un derrame pleural bilateral. Y bueno, aquí está, ¿vale? Entonces, pues teniendo un poco en cuenta lo que te contaba nuestro paciente, de las tensiones más descontroladas, los edemas, ese sistemático patológico, ese empeoramiento de la función renal, pues bueno, todo orientaba a que parecía que el paciente tiene un síndrome nefrítico. Recordar que simplemente el síndrome nefrítico es una entidad que está formado por diferentes etiologías y que son básicamente manifestaciones clínicas causadas por un proceso inflamatorio en el glomérulo, ¿vale? Definido pues, por esa hematuria, proteinuria, edemas, hipertensión, insuficiencia renal, que es lo que tiene nuestro paciente. En cuanto a las causas pueden ser primarias, si se afecta de manera casi exclusiva ¿no? el riñón, causas genéticas, y luego tenemos las enfermedades sistémicas, ¿vale? Que muchas de ellas pues también se asocian con síndrome nefrítico y con daño a nivel renal, pues lupus, vasculitis, antinemia basal glomerular, creuglulinemias, infecciones crónicas, gamapatías monoclonales. Entonces, bueno, aquí me gustaría repasar las indicaciones de biopsia renal, sobre todo cuando hay una sospecha de enfermedad sistémica, deterioro rápido de la función renal o deterioro establecido que previamente no era conocido y proteinuria mayor a 1 gramo día. Y luego dejo este cuadro que me gusta mucho del doctor, ¿no? Que como ya dijo Gregorio Marañón, pues bueno, el mejor instrumento, ¿no? de la medicina ha sido la silla, porque sobre todo en casos de personas que tienen síndrome nefrítico es muy importante hacer una anamnesis y una exploración muy buena y buscar aquellos datos de alarma que nos orienten a que podamos estar ante una enfermedad sistémica, porque ya, como digo, pues muchas de ellas pues, cursan con este cuadro, ¿no? Si tiene RAS, si tiene lesiones sobre elevadas, artritis, rigidez, explorar un poco todo eso. Entonces, bueno, siguiendo con esto, se completó el estudio con un factor reumatoide que fue elevado, unas inmunoglobulinas que IgA y IgG pues, levemente disminuidas, un complemento que llamó mucho la atención, un C4 que estaba prácticamente anulado, estaba muy disminuido, unas cadenas en suero kappa elevadas con un cociente también elevado y una beta-2 microglobulina elevada. Se pidió una cuantificación del virus de hepatitis C por ese antecedente del paciente, pero no se detectó. Y la autoinmunidad, el inmunofenotipo y el proteinograma no mostraron alteraciones relevantes. Se completó el estudio de esa debilidad que contaba el paciente con un electromiograma que mostró pues, signos de polineuropatía sensitivo-motora mixta, asonaria y amenizante, bilateral y sobre todo en miembros inferiores. Y luego un ecocardio, pues que se mostró un poco lo que ya sabíamos, que el paciente pues una hipertrofia concéntrica leve de las paredes secundaria a esa hipertensión que ya tenía, con una fracción de eyección preservada y ese derrame pleural bilateral que ya veíamos en la placa. En las primeras horas, la verdad que la creatinina no empeoró excesivamente, pero bueno, se mantuvo más o menos estable, pero es verdad que tampoco mejoró, entonces ya en las primeras horas planteamos el tema de realizar la biopsia renal, por también la sospecha de que pudiera haber una enfermedad sistémica debajo. Entonces, bueno, el diagnóstico fue de una glomerulonefritis de patrón membranal proliferativo con depósito de inmunocomplejo IgM y IgG, con restricción de cadenas ligeras kappa,
Y aquí la verdad que una de las cosas, ¿no?, bonitas de la medicina, y en concreto de este caso, es la interdisciplinaridad. Entonces, bueno, la verdad que el patólogo estuvo brillante y creo que dio completamente en el clavo. Se explayó bastante no en la discusión, entonces nos dijo que no podíamos descartar que estemos ante una clorinemia, aunque no se hayan observado los pseudotrombos, que es lo patognomónico, pero que sí que parecía, ¿no?, les inmunocomplejos y demás que lo apoyaban. También planteaba la posibilidad de una poinfecciosa, pero como que no le terminaba de cuadrar el tema del poinfeccioso. Y luego por el tema de la restricción de cadenas ligeras capas y de la elevación del cociente del suero, pues nos recomendaba profundizar en el estudio hematológico para descartar pues una gamapatía, perdón, monoclonal de significado renal o un proceso linfoproliferativo asociado. Luego se pidieron las crioglobulinas en suero, que bueno, la verdad que las crioglobulinas muchas veces son más difíciles, ¿no?, de captar que Harry Potter consiga todo el Horcrux o que Sam llegue a Mordor, ¿no? Pero bueno, es verdad que las primeras vinieron negativas, tampoco vamos a engañar. Entonces, bueno, repasar un poco de que hay que ser muy estrictos cuando se soliciten unas crioglobulinas, tanto el material de extracción como el transporte de la misma se tiene que hacer a 37 grados, se recomienda pues llevar en un contenido con agua, con arena, intentar que esté caliente y luego también que en las primeras horas se mantenga el baño María en el laboratorio. Entonces, bueno, siendo muy meticulosos y demás, pues tuvimos la suerte de que como tarda una semana en venir, pues más o menos las semanas se repitieron y estas sí que ya vinieron positivas. Luego se completó el estudio con un PET-TAC por el tema este de descartar que hubiera algo también debajo. Sí que se veían adenopatías a distintos niveles, la verdad que era muy poca cosa, en la imagen casi ni se veía, lo del Surmax era muy bajito, pero bueno, sí que había una inguinal derecha que sí que tenía un 6,6 de Surmax, que incluso ya ¿no?, los radiólogos nos dijeron que era la que tenía aspecto más patológico, y un metabolismo óseo medular que estaba ligeramente aumentado de manera difusa. Por lo que hicimos dos interconsultas, una de hematología para realizar una punción de aspiración de médula ósea y una biopsia de médula ósea y una a cirugía general para plantear una biopsia excisional de esa adenopatía inguinal derecha. ¿Vale? La biopsia de médula ósea no evidenció infiltración linfoproliferativa y el fenotipo también resultó normal. Y lo que ya sí que nos dio el diagnóstico definitivo fue la biopsia excisional de esa adenopatía que era un poco más patológica, ¿vale? Que salió un linfoma de células T folicular tipo angioinmunoblástico. Entonces, bueno, el paciente se remitió a hematología para iniciar el tratamiento y actualmente está recibiendo tratamiento pues, con brentuximab, ciclofosfamida, doxorubicina y prednisona. Antes de ayer se dio el segundo ciclo y bueno, ahora mismo la creatinina ya está en valores normales y el sistemático, el último sistemático que fue previamente a la consulta que tuve hace 2 días fue también normal. Entonces, bueno, por repasar un poco la crioglobulinemia, pues saber que la vasculitis crioglobulinémica es una vasculitis en la que se forman unos complejos inmunes que precipitan cuando esta alcanzan temperatura menor a 37, ¿no?, grados, temperaturas bajas, que afectan a vasos de pequeño calibre y sobre todo tienen gran tropismo a nivel cutáneo y a nivel renal, que existen tres tipos. Por un lado, el monoclonal que está asociado a trastorno hematológico, el segundo tipo que sería la mixta asociada a infecciones crónicas y el tipo 3 que se asocia con enfermedades autoinmunes. Aquí la duda era, ¿no puede recidivar una crioglobulinemia asociada al virus de la hepatitis C tiempo después? Pues bueno, sí que se puede, ¿no? Hasta un 12-13% sí que tiene recurrencia años después del evento, sobre todo en eso, las que se asocian al virus de hepatitis C. Pero bueno, no olvidar que como esta patología también conlleva un riesgo elevado de neoplasia, pues es fundamental evaluar bien que no haya otra etiología, ¿no?, debajo, sobre todo neoplásica, que esté motivando esa recurrencia. ¿Vale? Como conclusiones, pues simplemente decir que es muy importante realizar una análisis exhaustiva en los síndromes nefríticos, sobre todo para identificar aquellos síntomas de riesgo o aquellas cosas que nos orienten a que debajo pueda haber otra etiología diferente, por ejemplo, un autoinmune. Después que los pacientes con vasculitis crioglobulinémica pues tienen, lo que hemos dicho, un riesgo significativo de transformación linfoproliferativa, por lo que hay que estar muy atentos y hacer un seguimiento estrecho. Es fundamental el correcto procesamiento de las muestras porque pues, si no va a ser muy difícil, ¿no?, que vengan positivas. Y luego también ¿no?, lo bonito, el manejo interdisciplinar, ¿no? Porque creo que en este caso pues, muestra, ¿no?, que las enfermedades inmunomediadas realmente muchas veces son complejas y desde el nefrólogo que hizo la biopsia renal, al patólogo que se mojó y que nos ayudó mucho, a los cirujanos, ¿no?, que cogieron ese ganglio, los hematólogos que están ahora con el tratamiento, ¿no? Creo que además aquí el internista, pues bueno, es un poco la parte troncal, ¿no?, de todas esas ramas y todas esas especialidades que ayudaron mucho a resolver el caso. Y eso es todo lo que tenía que contar. Esta es la bibliografía y muchas gracias.